uno de los integrantes de las distintas bancadas de los partidos que tienen representación en esta célula legislativa, y le agradezco la invitación que ha hecho al Ministerio del Interior para intervenir a propósito de la comunicación que la semana anterior enviamos frente al trámite de esta iniciativa ciudadana. Yo quisiera, señor presidente, comenzar esta intervención recordando las funciones del Ministerio del Interior. Nosotros en el Ministerio del Interior tenemos dentro de nuestras competencias, nuestras responsabilidades, la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos de las minorías en Colombia, y además de todo el tema de la relación con la descentralización, con gobernadores y alcaldes, y la relación con el Congreso de la República, un tema que es poco conocido por la opinión pública, y es precisamente el manejo desde el Ministerio del Interior, desde una oficina del Ministerio del Interior, de todo lo que tiene que ver con las minorías religiosas en Colombia, con las iglesias cristianas, protestantes, musulmanas, todas las denominaciones que hoy gozan de plenos derechos en nuestro país. Y señalo esto porque me parece que el primer gran aporte que tendríamos que hacer en este debate, que es sano, que es conveniente y que el escenario natural es el Congreso de la República, es que esta discusión que se está dando hoy, gracias a la Comisión Primera de la Cámara, con toda atención de cara a la opinión pública, se haga con la mayor tranquilidad, con la mayor racionalidad, y sin que esto se pretenda convertir en un debate religioso. Soy católico, apostólico, romano, creyente y practicante. Cuando no voy a misa, doctor Humphrey, los domingos, es porque estoy trabajando fuera de Bogotá. Estudié en el Seminario Diocesano Menor de la ciudad de Cúcuta. Mis profesores fueron igual que Chacón, mire, mis profesores fueron padres sacerdotes que me inculcaron valores muy importantes. Creo firmemente en la libertad de cultos en Colombia. Me siento muy orgulloso de la Constitución que tenemos, de la Constitución del 91, que significó un gran avance para los derechos de las minorías en Colombia, para los derechos de las minorías étnicas, para los derechos de las minorías raciales, para los derechos de las minorías religiosas. Aquí en Colombia se nos olvida la historia. Antes de la Constitución de 1991, los indígenas, los afros y las iglesias cristianas, protestantes, evangélicas, tenían sus derechos bastante reducidos. Con la Constitución del 91 avanzamos en los derechos de los indígenas y los afros, y avanzamos en el Estado laico en nuestro país. Por eso, flaco favor le hacemos al país en este debate si pretendemos convertirlo en un debate religioso, en un debate de púlpitos, en un debate en que nos enfrentemos
por razones religiosas. Aquí hay un debate democrático, un debate jurídico, un debate político y un debate sobre los derechos de las minorías y los derechos de los niños en Colombia. Si logramos avanzar en esa clase de debates y no exacerbar los ánimos desde el punto de vista de la religión, como se pretendió hacer equivocadamente hace unos meses en Colombia, creo que podemos dar un debate tranquilo y sereno con un resultado democrático que aceptemos todos. Desde el Ministerio del Interior, por ejemplo, incluimos por primera vez al sector religioso en Colombia en el artículo 244 del Plan Nacional de Desarrollo. Desde el Ministerio del Interior hemos caracterizado en estos 2 años y medio 2.878 entidades religiosas y organizaciones del sector. Hemos realizado encuentros departamentales en 15 regiones del país, senador Roy Barreras, 31 talleres para construir la política frente a estos temas religiosos en Colombia. Cuando se presentó todo este debate alrededor de las cartillas y lo que se desprendió de la ideología de género fue en el Ministerio del Interior, donde nos reunimos con los principales pastores de las iglesias cristianas de Colombia y también con los jerarcas de la Iglesia Católica, y avanzamos en las modificaciones a las cartillas para dejar totalmente tranquilas a las familias en los colegios, concertadamente con la Confederación de Iglesias Evangélicas, con la Conferencia Episcopal. Hoy está en construcción y a punto de ser expedida la política pública de la libertad religiosa y cultos en Colombia, que tiene como eje central el tema de la educación para garantizar los derechos de los niños a la formación en valores cristianos en los colegios, cuando así se decida en los colegios. Luego, este gobierno tiene absolutamente claro que así como defiende el pluralismo, que así como defiende la concepción de un Estado laico, que así como defiende los derechos de las minorías en Colombia, eso también quiere decir que entendemos que vivimos en una nación, la nación colombiana, una nación con profundas convicciones religiosas, una nación en la que afortunadamente hay una libertad de cultos hoy que se ejerce de una manera totalmente amplia y participativa. Digo esto como introducción y hago el llamado para decirle a esta Cámara y a Colombia qué es lo que no es este debate. Este no es un debate religioso, este no es un debate de púlpitos, este no es un debate moral y ético, para poderles decirles qué es lo que es este debate. Este es un debate muy profundo. Este es un debate en donde tenemos que poner sobre la balanza, por ejemplo, conceptos como el de la democracia representativa frente a la democracia participativa, en donde tenemos que poner en la balanza el concepto de los derechos de las minorías y del Estado pluralista en Colombia frente al concepto de la tiranía de las mayorías frente a los derechos de las minorías. Afortunadamente, lo dijo Albeiro Vanegas, hizo el recuento. A mí cada vez que llegan estos debates al Congreso, doy gracias a Dios que nunca en Colombia ha avanzado la teoría de que hay que eliminar el bicameralismo y que hay que avanzar hacia un Congreso unicameral. Esta es la mayor demostración de la importancia del bicameralismo en una democracia y en una sociedad. Que cuando una Cámara se equivoca por la razón que fuera o no evalúa a fondo unos temas, la otra Cámara sirva de contrapeso. En este caso le ha correspondido
a la Cámara de Representantes, en muchas ocasiones también ha sido el Senado, y de eso se trata. Ahora que estamos a puertas de presentar una reforma política y que muchos plantearon que volviéramos a estudiar ese tema de Congreso unicameral, y algunos sectores hablan de reducción del Congreso y una sola Cámara de 100 integrantes, creo que este debate nos demuestra la importancia de mantener el bicameralismo. Y este es un debate también sobre las facultades y competencias del Congreso de la República. Cuando yo he escuchado en las últimas 2 o 3 semanas intervenciones públicas o afirmaciones en privado de dirigentes políticos o de algunos congresistas que han señalado: ¿para qué tomamos una decisión en el Congreso? Dejemos que la Corte tome su decisión, que no tiene ninguna posibilidad el referendo de ser avalado por la Corte. Estamos primero prejuzgando la independencia y la autonomía y la sabiduría de la Corte, y segundo, se está cayendo en una profunda equivocación que le ha costado siempre mucho al Congreso de la República, y es la de no ejercer sus funciones. Y en la medida en que no ejerce sus funciones, que renuncia a sus competencias, que no avanza en la toma de decisiones frente a la sociedad, pues deja en manos de la Corte Constitucional siempre, y se ha vuelto una costumbre, la toma de esas decisiones. Y eso no es sano, no es conveniente para la democracia de este país, no solamente para las competencias y para el equilibrio de poderes entre el poder legislativo, el ejecutivo y la rama jurisdiccional del poder público. Y ese debate en torno a la democracia participativa y representativa, representante Hernán Penagos, lo estamos viendo hoy en Colombia, no solamente frente a este tema. Yo quiero recordar, porque aquí muchos de ustedes aprobaron esa ley, cuando aquí se parte de la premisa equivocada en que entre más elecciones y más convocatorias haya, entonces mayor democracia y mejor democracia tenemos. Yo duré en este Congreso 16 años. Desde que llegué empecé a escuchar que la revocatoria de los mandatos de las autoridades municipales y departamentales era imposible en Colombia, que con los requisitos exigidos en la Constitución del 91 y en la Ley de Participación Ciudadana era imposible que una ciudadanía descontenta con un alcalde o un gobernador que hubiera incumplido sus compromisos y sus programas procediera a revocar a ese alcalde y a ese gobernador. Y resulta que partimos de ese extremo y se volvió un lugar común decir: la revocatoria no funciona. Y entonces aquí, fíjense lo que es la dinámica de la política que llamaba un exministro del Interior. Aquí entonces, hace 2 o 3 años, poco más, y tiene que ver con el tema, por eso me refiero de la democracia participativa, unos dirigentes políticos que no les gustaba al alcalde de entonces de Bogotá, flexibilizaron las normas de la Ley de Participación Ciudadana para permitir que se pudiera avanzar de verdad en la revocatoria de los mandatos. Y en ese entonces los amigos políticos, lo recordará el representante Navas, de ese mandatario de la capital, decían: no estoy diciendo, le recordará el debate en la comisión, no recordaban y decían: se están cambiando las reglas para poder revocar a este alcalde. Y finalmente se modificó la ley y se flexibilizaron las normas porque tenía alguna lógica, no se había estrenado la figura de la revocatoria. Hoy tenemos en proceso 100 revocatorias en todo el país. Yo no voy a entrar a juzgar la revocatoria o no de ningún alcalde ni a personalizar, pero ustedes creen que es bueno para la democracia colombiana hacer 100 revocatorias de alcaldes en los próximos 5 meses cuando no han cumplido ni siquiera la mitad de su mandato.
simplemente dejo la pregunta independientemente de la actitud. Lo mismo pasa con este tema de los referendos. Mi querido amigo, el representante, el presidente de la Cámara, Miguel Ángel Pinto, quien creo que ha hecho una juiciosa tarea, una tarea profunda, un estudio de este proyecto de referendo, independientemente de que no comparta sus conclusiones, el estudio es muy completo, tiene un argumento que tienen la mayoría de los defensores de esta iniciativa que suena lógico, que suena atractivo, que suena convincente, que lo escuché también de algunos representantes. Nosotros no tenemos que tomar la decisión, dejemos que el pueblo tome la decisión. Grave equivocación, porque el Congreso de la República está instituido como rama del Poder Legislativo, como representante de la soberanía popular para tomar decisiones, no para eludir esas decisiones. Y allí yo quiero recordarles que el Congreso de la República no es un convidado de piedra. Si fuera un convidado de piedra, entonces ¿para qué en la Constitución se exige que los referendos pasen por el Congreso de la República y tengan unas mayorías calificadas? Porque precisamente esa es una figura en la cual se quiere y se debe armonizar la democracia representativa con la democracia participativa. Yo les voy a leer solo 3 ejemplos para quienes dicen que hay que dejarlo pasar porque cómo vamos a negar las firmas. Referendo ni más ni menos, no para afectar derechos de minorías, el referendo más político que ustedes se puedan imaginar, referendo para la reelección de alcaldes y gobernadores en Colombia. Autor Jimmy Chamorro, Senado de la República, 9 de diciembre del año 2005, con el apoyo de los gobernadores y alcaldes del país haciendo lobby en el Congreso de la República para que vía referendo se permitiera la reelección inmediata de quienes estaban ejerciendo las gobernaciones. Se archivó, fíjese usted, acabo de ver, ponencia para primer debate, Hernán Andrade, Juan Fernando Cristo, Antonio Navarro, Mauricio Pimiento y Mario Uribe Escobar, archivado en la Comisión Primera del Senado. Segundo referendo, por la cual se convoca un referendo constitucional y se somete a consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional, cadena perpetua para violadores de niños. ¿Algún referendo más popular en Colombia? ¿Algún referendo que generara tanto consenso frente a las atrocidades contra los niños en Colombia? Autora Gilma Jiménez, votación negativa en la Comisión Primera del Senado o de la Cámara. Sí, en la Cámara. Alfonso Prada, Germán Navas, Humphrey Roa, Pablo Salamanca, Rosemary Martínez. Tercer referendo, para consagrar el derecho al agua potable como fundamental y otras normas concordantes, archivado en segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Entonces, estos son casos absolutamente claros en los cuales el Congreso de la República ha cumplido la tarea, ha hecho los debates, ha escuchado a los ciudadanos, ha equilibrado y ha sopesado los distintos argumentos y tomó la decisión de no darle vía libre a la convocatoria de los ciudadanos. Ahora bien, en este caso es aún más grave. En este caso es aún más grave. Y lo señalamos en la carta que enviamos al Congreso de la República. La regla de las mayorías tiene sus límites.
Eso está consignado en la jurisprudencia constitucional desde hace tiempo. Voy a leerles una jurisprudencia de hace 20 años, de un magistrado ejemplar, de un magistrado inolvidable, Alejandro Martínez Caballero, la sentencia C-309 del año 97. Él decía al final, no los voy a agotar, de esa sentencia: en síntesis, se ha impuesto lo que cabe llamar, abro comillas, la esfera de lo no decidible, esto es, lo que ninguna mayoría puede válidamente decidir, o sea, la violación o la restricción de los derechos de las minorías. Y podría citarles sentencias que están en la carta que envié como ministro del Interior hace una semana a la Cámara de Representantes, no solamente de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, pero aún más. Aquí no se está excluyendo solamente el derecho de las minorías, aquí se está excluyendo el derecho de las personas solteras, de las divorciadas, de las viudas, mediante este referendo. Esta mañana, muy temprano, yo tengo una hija, se llama Daniela, vive en Europa, tiene 21 años, creo que nunca se va a casar, porque la conozco bien, y afortunadamente sí. Y ella me mandaba un mensaje temprano y me decía: me parece increíble siquiera que se esté discutiendo la posibilidad de limitarle no a las parejas del mismo sexo, sino a una persona soltera como ella, o muchos solteros en el país, o viudas, que puedan adoptar menores de edad. Se afecta no solamente el derecho de las parejas del mismo sexo, se afecta el derecho de los solteros, el derecho de personas que quieren adoptar un niño para formarlo y que no podrían hacerlo. Eso me parece que es inaceptable y no podemos caer. El 51%, la última encuesta de Profamilia señala que el 51% de los hogares en Colombia son hogares conformados de manera distinta a lo que conocemos como los hogares tradicionales, o lo que se ha señalado como los hogares óptimos en Colombia. Decir que una persona soltera no puede formar un niño y formar una familia con él adoptado, o decir que corre riesgo por esa adopción, francamente no me parece que sea ajustado a la realidad, más allá de estudios. Peligros en la adopción hay para todos los niños, para quienes son adoptados por las familias heterosexuales, para quienes son adoptados por los solteros y para quienes son adoptados por madre o padre homosexual o pareja del mismo sexo. Siempre existe ese peligro y podemos traer aquí casos por doquier en uno y otro sentido. Cada semana un niño colombiano encuentra en un padre o una madre soltera un hogar. Es adoptado cada semana en nuestro país. Y el Estado pluralista, que ha sido una gran conquista para nosotros en Colombia, no se puede afectar por de esta naturaleza. La Corte Constitucional ha sido clara en esta materia, ha reiterado, y abro comillas, en una sentencia, la C-150 del 2015, la democracia se funda en la regla de la mayoría.
Sin embargo, su materialización no es absoluta y en cada caso habrá de examinarse si ella supera el umbral o muralla que protege y asegura intereses constitucionales básicos o la vigencia de las minorías en una democracia pluralista. Por todas las anteriores razones, y yo no quiero agotarlos en esta intervención y no voy a utilizar, creo que el ministro de Hacienda ya, o el Ministerio de Hacienda acudió al argumento del costo fiscal, que no es un argumento deleznable, no voy a acudir a él. Yo creo francamente, y por eso como ministro del Interior envié, señor presidente, esa comunicación la semana anterior, creo francamente que este referendo es inconstitucional y es inconveniente. A través de un mecanismo de participación ciudadana de mayorías, no podemos atropellar los derechos de las minorías y no podemos negar los derechos de los niños a ser adoptados. Con esta estadística de Profamilia, doctora Clara Rojas, con esta estadística de Profamilia, yo no sé aquí cuántos de los integrantes de esta comisión tienen una familia como madres o padres solteros con sus hijos. Con una decisión que se tome acá de permitir que las mayorías desconozcan los avances que se han dado por parte de las minorías en Colombia, estamos cortando de tajo, de una sola vez, con una sola decisión, la posibilidad para que la mitad de las familias en Colombia adopten. Es decir, se reduce en una mitad la posibilidad de que los niños encuentren familias quien las adopte. Cuando las cifras, hoy hay más de 4.000 niños esperando ser adoptados en situación de adoptabilidad en Colombia. No podrá adoptar una madre soltera, no podrá adoptar a alguien que se divorcie, no podrá adoptar un abuelo a su nieto cuando el padre o la madre murieron. Me parece que francamente ese no es el camino que debemos transitar como sociedad pluralista y respetuosa de los derechos de las minorías en nuestro país. Ese referendo atenta no solamente contra los derechos de los niños, sino atenta contra los derechos de las minorías. La democracia no es solo la voluntad de las mayorías, eso lo sabemos todos quienes hemos pasado por estas comisiones primeras de Senado y Cámara. La democracia se compone, se forma, se fortalece, se solidifica en una sociedad cuando se trata no solamente de los derechos de las mayorías, sino de garantizar los derechos de las minorías. Yo pensaba en estos días, doctor Pedrito Pereira, yo pensaba en estos días, ¿qué pasa si avanza el referendo? ¿Qué pasa si se prohíben las adopciones y se limitan las adopciones solo a las parejas heterosexuales? ¿Qué va a pasar en adelante? Hoy en Colombia, por ejemplo, hay un gran debate sobre la consulta previa de las comunidades indígenas y afros del país. Y hay unos sectores de la sociedad colombiana muy poderosos que consideran que las consultas previas son un obstáculo para el desarrollo del país. Podrían perfectamente presentar un referendo para limitar, debilitar o hacer desaparecer el derecho a la consulta previa a las comunidades indígenas y afros del país. Y entonces desconoceríamos y atropellaríamos las comunidades indígenas y afros de Colombia. Y así sucesivamente con todas las minorías. Por eso, no solamente por lo que significa en este caso, sino por el precedente tan peligroso hacia el futuro, a mí me preocupa enormemente la decisión que pueda tomar la Comisión Primera de la Cámara. Empezaríamos una carrera para que, ejerciendo unas supuestas mayorías,
o en el Congreso o en la opinión pública se desconozcan sucesivamente y retrocederíamos 25 años, 30 años como sociedad, como nación, después de los grandes avances que tuvimos en la Constitución de 1991. Esa Constitución de 1991 que le da garantías a todos los sectores. Yo quiero terminar invitando a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes a que tome una decisión en defensa de este Congreso de la República y a que tome una decisión en defensa de las minorías y los niños en Colombia, y a que archive esta iniciativa por las razones que antes se dieron. Aquí no estamos en una confrontación con nadie, termino como empecé. Aquí no estamos en un debate religioso, aquí no estamos en una confrontación política, aquí no se trata de una confrontación con nadie, con ninguno de quienes han promovido estas iniciativas ciudadanas, que con todo su derecho ejercen esa posibilidad en democracia, como tiene la posibilidad este Congreso de la República, y lo demostré, lo ha hecho ya antes, de tomar una decisión, de aceptar o rechazar la iniciativa ciudadana. En este caso, por todas las razones mencionadas, señor presidente, creo que lo que conviene, gracias además al bicameralismo que hoy tenemos en Colombia, a ese control entre las distintas cámaras, y a que debemos fortalecer el papel y la tarea del Congreso de la República, lo que le conviene a esta democracia, a los niños y a las minorías de nuestro país, es que se archive esta iniciativa en el tercer debate en que nos encontramos el día de hoy. Muchas gracias.